Hermenéutica, Unidad 1, Video 1, Clase 1. Sean todos bienvenidos y bienvenidas para nuestro primer encuentro para tratar sobre la hermenéutica bíblica. Quiero decirte que es una herramienta fundamental para tu actividad como pastor y pastora. Por eso es necesario que en este primer contacto absorbas lo que te estamos transmitiendo y busques leer y enterarte profundamente sobre el significado y el sentido de lo que es la hermenéutica. Quiero decirte que la hermenéutica es una de las más antiguas ciencias de la humanidad. Desde la Grecia antigua ya estaba presente. La hermenéutica hace parte de las relaciones humanas, trata de la interpretación y perciba cómo es importante esta herramienta para tu actividad. Es muy usada. No necesariamente utilizamos el nombre hermenéutica. A veces utilizamos la palabra interpretación o otro nombre parecido. Es muy usada en el mundo jurídico. Los tribunales supremos la usan mucho. Las causas que llegan hacia allá necesitan, pues, ellos interpretar la ley. La encontramos muy presente en las universidades, especialmente la hermenéutica jurídica, pero es absorbida de la hermenéutica griega y muy presente también en las religiones. Quien estudia hermenéutica son principalmente los religiosos y los del área jurídica. Entonces vamos a introducir nuestra clase trazando las líneas generales. Esta disciplina aborda las distinciones entre hermenéutica y otras formas de interpretación, trayendo algunas de las más clásicas definiciones de los términos en la doctrina cristiana, resaltando las características de la hermenéutica bíblica, o sea, la interpretación de las escrituras. Entonces, como vamos a tratar específicamente de la Biblia, de la interpretación bíblica y de los escritores bíblicos, por eso estoy dando este énfasis, pero en verdad ella es muy usada en el mundo jurídico también. ¿Cómo vamos a trabajar? Hoy vamos a tratar sobre los conceptos en nuestra primera clase. En la segunda clase veremos la hermenéutica judía, cómo los judíos trataban de la interpretación del Antiguo Testamento, de las escrituras antiguas. La hermenéutica cristiana, el cristianismo naciente, cómo veía, cómo interpretaba el Antiguo Testamento. Y por último, vamos a tratar sobre la filosofía y hermenéutica. En la segunda semana vamos a hablar sobre la teoría histórico-cultural. Después vamos a estudiar el análisis léxico-sintáctica, luego reglas para interpretación bíblica y finalmente métodos de interpretación. Vamos a intentar abarcar los aspectos de la verdadera interpretación bíblica. Tenemos algunos teóricos importantísimos que necesitamos conocer, como Gadamer, Schleiermacher, todos alemanes. Vamos a encontrar muchos alemanes que son contemporáneos porque ellos se interesaron por la interpretación jurídica. La Biblia también en el Antiguo Testamento es ley. El pueblo judío veía la Biblia antigua, el Pentateuco. El Pentateuco es la ley de los judíos y todo juicio era basado en las leyes que Dios había dado para las personas y Moisés por un tiempo era un juez. Otros también mediaban los conflictos entre judíos. Era necesario interpretar la ley. Por eso el mundo jurídico toma prestada las bases de la hermenéutica y la aplica al mundo jurídico para mediar los conflictos entre ciudadanos de una manera general. Entonces, la hermenéutica es un área de la filosofía
que se debate con la comprensión humana y la interpretación de textos escritos. El origen está en el dios griego Hermes, el mensajero de los dioses. Cité a Gadamer, tiene una obra que se llama Verdad y Método, y allí desarrolla las formas de interpretación bíblica a partir de la hermenéutica griega. Entonces, cada vez que alguien lee algo, interpreta a partir de una precomprensión, un preconcepto. ¿Qué es lo que quise decir con esto? Gadamer va a decir esto, que nacemos, que nos constituimos, nos vamos siendo constituidos a través de la sociedad. Entonces las ideas que tenemos y cuando vamos a interpretar algo están presentes. Las ideas preformadas, aquello que ya tenemos dentro de nos constituidas. Cuando nos aproximamos de un texto, miramos aquel texto cargados con ese entendimiento. Entonces todo texto, tengo un preconcepto. 100% de las personas tienen preconceptos, porque ya tenemos una carga de aprendizaje que ya la tenemos antes de aproximarnos de un texto. Es necesario el distanciamiento para poder interpretar mejor sin que el texto sea contaminado por nuestra propia constitución. En el mundo antiguo, la hermenéutica estaba restricta al estudio e interpretación de mitos. En el mundo griego o en el mundo antiguo, el rey tenía su intérprete, el rey determinaba una ley que debería ser seguida y el intérprete transmitía esa ley. Dependiendo de la voluntad del rey, él deshacía esa ley inmediatamente. Entonces el intérprete decía, a partir de hoy va a ser así, y si las cosas no sucedían del rey decía, entonces él decía, a partir de hoy va a ser así. Normalmente acontece lo mismo con la interpretación. Aquel que tiene el poder de la interpretación acaba determinando cómo debe ser. En el mundo jurídico es así. El juez es la última instancia. Los tribunales superiores definen por su voluntad cuál es el espíritu de la ley. Cuando se interpreta tanto la ley como la Biblia, aquel que interpreta, él tiene su voluntad. En el caso de la ley, ¿cuál es la voluntad del legislador? ¿Cuál es la voluntad de los diputados que hicieron las leyes? ¿Cuáles eran las intenciones cuando elaboraron la ley? Ahora, ¿cuál es la voluntad de aquel que interpreta la ley? Vea qué conflicto complicado. Y acaba prevaleciendo la voluntad de aquel que juzga. Perciba cómo es convidiato, vea cómo es complicado, y la manipulación aparece aquí. Las personas hacen lo que yo deseo, y eso es un peligro en el mundo religioso. En el cristianismo, San Agustín, uno de los grandes intérpretes de su época, direcciona sus investigaciones más allá del texto escrito. O sea, la espiritualidad está presente en la interpretación. Aquí entramos en la religión, porque el religioso tiene una herramienta adicional que el jurista no tiene, que es la transmisión del Espíritu Santo para la interpretación de la ley. Eso es muy común en las iglesias. Dios me dijo y yo estoy transmitiendo lo que Dios me dijo. A veces no siempre es lo que Dios dice. A veces la persona inventa una cosa y dice a partir de ahora tiene que ser así porque Dios me dijo y tiene que ser así. Pero si miras atentamente las Escrituras, no dice nada de eso. Vea qué locura es esa. Vea cómo Jesús hacía. Jesús nunca huyó del Antiguo Testamento de las Escrituras. Y cuando instruía o enseñaba alguna cosa, primero él usaba las Escrituras y también el senso común. Cuando había alguna injusticia, algunas veces él dijo, Moisés dijo eso, pero yo digo eso. El pueblo judío era duro.
Entonces, habían leyes que les eran colocadas, que impedían el ir y venir y que colocaban barreras y que el castigo era pesado. Pero Jesús vino y quebró la ley. Él trae una nueva interpretación de la ley, porque a veces quedarte en un cuadrado, en un acuario, es fácil, pero comienzas a oprimir a las personas y ellas no consiguen percibir el mundo a su alrededor y la vida acaba siendo casi nada. No vale la pena vivir así. Entonces Jesús vino para hacer una liberación absoluta y completa. Y vea cómo Jesús interpreta la ley con una absoluta libertad y liberación. De hecho, las influencias del pensamiento agustiniano provienen de la influencia de Platón en el sentido de la cosmología creacionista y por la antropología de la imago Dei, o sea, la imagen de Dios. Platón pensaba su filosofía y la desarrolló a partir de las influencias de salir de sí mismo y pensar en las cosas más allá del mundo material, en el mundo de las ideas. Y Agustín absorbió ese pensamiento y lo coloca dentro del cristianismo. Y esto no está mal. De hecho, somos criaturas que piensan y que elucubran pensamientos e ideas e ideologías, y es a partir de eso que necesitamos administrar nuestra manera de interpretar con conciencia y sobre todo senso común. La propia Biblia hace referencia al dios Hermes cuando el apóstol Pablo curó a un paralítico en Listra. Al ver lo que Pablo hiciera, la multitud comenzó a gritar en lengua licaónica: los dioses descendieron hasta nosotros en forma humana. A Bernabé llamaron Zeus y a Pablo Hermes, porque era él el que traía la palabra. Perciba cómo en el Nuevo Testamento el pensamiento de la hermenéutica ya estaba presente. Aquel pueblo conocía ese lenguaje, tanto que compararon a Pablo con Hermes, porque él traía la palabra de Dios y Hermes traía la palabra de los dioses. Por mucho tiempo la hermenéutica estuvo relegada estrictamente a la interpretación bíblica, o sea, la misma tarea de Hermes, traducir la palabra de Dios para los humanos. Los embates entre católicos y protestantes a partir de la Reforma motivaron el desarrollo de una ciencia que fuera capaz de interpretar las escrituras lo más próximas de la verdad posible. Entonces comienza a evolucionar la forma de interpretar. Cuando el catolicismo y el protestantismo comienzan a tener conflictos. El primero es cuando Lutero mira la Biblia y comienza a interpretar. Él estaba mirando y vio que había un momento determinado en el cual se hablaba sobre el perdón de los pecados. Y cuando vio eso, era el credo apostólico, creo en el perdón de los pecados. Y cuando Lutero pensó sobre eso, entendió que si creo en el perdón de los pecados, ese perdón no es conferido por criaturas humanas, él viene de Dios y por el sacrificio hecho por Cristo. Por eso la humanidad recibe el perdón, basta que se crea en eso. Entonces Lutero reflexionó: no necesito del hombre para perdonarme. Entonces comienza a contestar las doctrinas católicas. Ese fue un momento crucial de la salida de Lutero de la Iglesia Católica, y comienza a contestar otras iglesias, otras cosas en relación a las ofrendas, a las donaciones que eran hechas para librarse del pecado. Entonces daba animales, dinero, y se le perdonaba porque él contribuyó. Entonces Lutero dice: no es nada de eso, no es por allí, el perdón es gratuito, es un don de Dios, es gratis, no tengo que hacer nada a no ser creer.
En ese momento tira un peso de 1.000.000 de kilos de su espalda. Tiramos el peso cuando creemos en eso. Alguien se importó conmigo y me perdonó. Esa es la obra de Cristo en la cruz. La hermenéutica es considerada una ciencia, considerando que tiene reglas y normas clasificadas dentro de un orden determinado. Pero también puede ser considerada un arte, porque la forma de comunicación es flexible, pues un análisis mecánico y rígido daría espacios para distorsionar el sentido de un mensaje, porque yo ya tengo algo previo, a priori, una carga a priori. Entonces, haga su interpretación. Entonces yo hablo desde un punto de vista. Todo aquel que habla desde un punto de vista. Lo que ves es de una forma y lo que el otro ve es de otra forma. Puede que sea igual que tu manera de ver las cosas o no. Cualquier interpretación necesita ser analizada, venga de donde venga. El intérprete necesita dominar las reglas de interpretación hermenéutica y también su aplicación. Vamos a ver a continuación de nuestros encuentros los pasos que vas a tener que vencer para hacer por lo menos una interpretación básica. Es necesario tener una noción básica de griego, de hebreo, porque cuando hacemos la traducción ya cambiamos la forma de entender las cosas, pues tenemos una traducción para el español, pero también tenemos los originales. Es necesario que entendamos las dos lenguas, el griego y el hebreo, para que comencemos a mirar para quién escribió, cómo escribió y desde dónde escribió y para quién escribió. Es así que comienza la interpretación. La hermenéutica se establece en el ambiente universitario a partir del siglo XIX con Schleiermacher, un alemán, y considera que la hermenéutica puede ser aplicada llevándose en cuenta la distinción entre las diversas situaciones y contextos y los métodos científicos que proporcionarían dirección objetiva al entendimiento. Entonces, es necesario aplicar el método científico a la exégesis. ¿Qué lenguaje es usado? ¿Qué situación que el sujeto estaba cuando lo escribió? ¿Qué lugar estaba? Estaba en una determinada región, cercado ¿por qué? ¿Por quién? Y esto influencia lo que voy a decir y para quién estoy hablando. Ese es el método científico. Cuando se tiene el dominio, nos aproximamos más exactamente de un mensaje. Este mensaje más exacto, cuando tratamos de la jurisprudencia o de la vida de las personas, es fundamental que ella sea lo más aproximada porque, de la verdad, porque puede llevar a la gente al infierno. Apolo llegó y vio a alguien predicando para los no creyentes. Entonces Apolo hablaba muy bien, tenía una elocuencia, pero predicaba de manera no exacta. Ahí Priscila y Aquila lo llaman de lado y les dicen, estás hablando muy bien, pero es necesario que hables con más exactitud. Pablo llega en Atenas, una ciudad con millares de altares, y las personas quieren oírlo, y él va al Areópago, a un anfiteatro, y los griegos querían oírlo, y Pablo comienza a hablar de ese Dios maravilloso, y vio que la ciudad tenía tantos altares, y había uno de ellos al altar al Dios desconocido. Y Pablo vio aquel que no tenía nombre y dijo, es sobre ese Dios que quiero hablar, el que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay. Entonces él llega al punto en que dice, ese Dios resucitó. Entonces la gente
se quedaron sin lógica. Para el griego tiene que haber lógica. ¿Cómo resucitó? ¿Cómo resucitó? Pablo no habló de la muerte, porque la muerte es crucial, es el centro neurálgico de todo el Evangelio. Porque si no tiene la muerte, ¿cómo va a resucitar? El griego no entendió la importancia de la muerte para el creyente. Es fundamental, porque en la muerte que Dios revela su poder, y en la resurrección enseguida. La muerte fue ofrecida en favor de todos, pero si saltas esa parte, solo vas a hablar en los beneficios. Pero está el lado del sacrificio que Cristo hizo. Entonces es necesario entender y aplicar de forma científica los principios de la hermenéutica. Vas a tener todavía encuentros sobre exégesis. Existe la disciplina del exégesis. Es como desmenuzar el texto. Cuando desmenuzas el texto, cuando lo escudriñas, te apropias de esos detalles y los transmites e interpretas. ¿Lo percibiste? Si no aprendes eso, estás en problemas, porque es fundamental. Entonces, ¿cómo hacemos la secuencia de estudios? Al pesquisador cabe seguir esas reglas, o sea, primero, verificar, primero, la canonicidad del texto. Está en la Biblia, si no está, échalo. Crítica textual. Es un poema, es un salmo. ¿Qué es lo que está siendo escrito, lo que se ha escrito? Es una crónica, es una carta. Primero hay que ver cómo fue compuesto ese texto. La crítica histórica, cuándo fue, para quién fue, en qué lugar estaba. Esos detalles son necesarios conocerlos. Entonces enseguida vas a hacer exégesis y enseguida interpretar. Haces todo ese edificio de investigación, y a partir de esas investigaciones vas edificando una interpretación. Entonces, en la exégesis, el intérprete busca extraer su comprensión del texto en lugar de simplemente leer el contenido. Esa cuestión de leer y decir Dios habla conmigo, una hora te caes del caballo. Después de hecha la exégesis, se siguen los campos de la teología bíblica y de la teología sistemática. Teología bíblica es el estudio de la revelación bíblica, y teología sistemática busca organizar las informaciones bíblicas de forma sistemática y lógica. Entonces, no abrimos mano de la teología bíblica, esa que te ayuda a entender lo que está escrito, pero no puedes abrir mano también de la sistematización. Entonces, en este primer contacto con la hermenéutica, pincelamos algunos autores y algunas formas con las que puedas entrar en este campo. Y allí vamos profundizándonos un poco más. Un abrazo y hasta la próxima.